es una presentación de Antel. Ingresá a nuestra tienda en línea, carga 40 GB y mantenete conectado. Antel, avanzamos juntos. El Sistema Nacional de Emergencias actualizó los datos sobre el coronavirus COVID-19 en Uruguay. Este lunes hubo 14 casos positivos nuevos respecto al día domingo. Así, la cantidad de casos positivos desde el comienzo del brote sube a 620. De los casos confirmados desde el comienzo del brote a mediados del mes de marzo, 386 se recuperaron y 219 se encuentran cursando la enfermedad. El ministro de Educación afirmó que se continúa trabajando para implementar un retorno a las clases presenciales sustentado en 3 principios: gradual, geográficamente diferenciado y de carácter voluntario. Pablo da Silveira remarcó que desde el gobierno se continúa con la idea firme de no dar el año lectivo 2020 por perdido y recordó que ya se han comenzado a ensayar formas de retorno a la educación presencial. 4 ciudadanos brasileños dieron positivos por el COVID-19 en 33. Se trata de funcionarios de la empresa Cielo Azul, que llegaron el pasado jueves junto con más de 70 otros trabajadores. Estas personas se encuentran aisladas y medicadas, informaron desde el SECOED del departamento. El director departamental de salud dijo que los 4 hombres son asintomáticos. Investigan la muerte de una mujer en Mercedes. Tenía las piernas atadas y una bolsa en la cabeza. Mientras se aguarda el resultado de la autopsia, indagan el entorno familiar y sus amistades. Fue hallada en una habitación de su casa. Junto a ella había una carta. Además, se constataron golpes en el cráneo. El presidente de Paraguay, Mario Abdo, anunció que por recomendación del Ministerio de Salud se postergan las clases presenciales hasta diciembre debido al nuevo coronavirus. Con una población de poco más de 7 millones de habitantes, este país registró 228 casos de COVID-19, 93 recuperados y 9 fallecidos, cifras que los sitúan entre los menos afectados de la región. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Más allá de estas informaciones, les decimos que se actualizó la emergencia, los datos del INUMED, lo que son los llamados de atención, emergencia a nivel naranja y también nivel amarillo, pero esto lo vamos a estar desarrollando más adelante en esta edición central. Como es tradicional en el comienzo, vamos a compartir con ustedes los datos finales aportados por el Sistema Nacional de Emergencias en esta jornada y que tienen que ver con los casos de COVID-19. Según informó, hoy no hubo conferencia de prensa por parte del Poder Ejecutivo, sí hubo una comunicación a través de las redes sociales. De acuerdo al último relevamiento, son 320 los casos positivos confirmados precisamente de coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional, 14 más respecto a los datos informados en el día de ayer, en lo que tiene que ver con el total, 386 ya se recuperaron, lamentablemente 15 hay pacientes que han perdido la vida desde que se inició el brote. Actualmente, de las 219 personas que están cursando la enfermedad, 3 menos que los reportados en el día de ayer, 11 se encuentran en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios. Del total de casos confirmados, 95 corresponden a personal de la salud, 65 ya se recuperaron, 30 están cursando la enfermedad. Los departamentos con casos confirmados al día de hoy son Canelones, Colonia, Durazno, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Salto, San José y ahora se suma el departamento de 33. Vayamos entonces rápidamente al desarrollo de más información. En esta jornada de lunes comenzó lo que es la intervención del gobierno en los residenciales de ancianos tras los casos registrados en estas últimas horas. Recordemos que el fin de semana lamentablemente fallecieron 2 personas de la tercera edad. Son más de 25 los enfermos en uno de estos centros en el que presenta precisamente la situación más crítica, según se informó por parte del gobierno. En total son 3 los residenciales con infectados con COVID-19. El Ministerio
Ministerio de Salud Pública intervino este lunes el residencial de ancianato Dolce Vita, donde el domingo falleció un adulto mayor de 93 años víctima del coronavirus. El gobierno asegura que en el local hay al menos una veintena de casos positivos de COVID-19 y que no se cumplieron los protocolos establecidos en marzo, que exhortaban, entre otros temas, a no recibir visitas para evitar el ingreso del virus. De hecho, la principal hipótesis es que el contagio se produjo por el ingreso de un familiar infectado. Los casos positivos en este residencial ascienden a 25 este fin de semana. Se incumplieron algunos de los requisitos del protocolo. Estamos haciendo rastreo, podrá ampliar después el ministro, pero parte de es una actitud no del todo responsable. En el caso del residencial Dolce Vita, que es el que tiene la mayor cantidad de infectados, la intervención implicó la designación de un funcionario del ministerio que trabajará en el lugar para evitar más contagios. Cuando yo hablo de una intervención, hablo de que va a haber una persona permanente todo el tiempo en ese residencial complejo que ha generado más de 25 abuelos o viejitos positivos y un fallecido. Va a haber una intervención sanitaria permanente por parte de ASI y del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública fiscalizará que se divida el centro en zonas entre pacientes positivos y los que no lo son. También que el personal que los atiende lleve la protección necesaria y quienes estén atendiendo a pacientes negativos también hayan dado negativo al test. Además, el sábado se produjo un fallecimiento en un residencial de Punta Gorda. La víctima fue una mujer de 93 años. No había otros casos positivos en ese centro, por lo que se investiga cómo se produjo el contagio. Un tercer residencial presenta casos, pero sin que se hayan registrado fallecidos. El gobierno trabaja en un plan de hisopado generalizado y progresivo en residenciales de todo el país, tanto empleados como residentes. Señores, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, confirmó que 4 brasileños que llegaron a nuestro país la semana pasada a trabajar dieron positivo a las pruebas de COVID-19. Esto fue en el departamento de 33, llegaron a trabajar a una cementera. Estos trabajadores brasileños que entraron al país, porque de eso se ha hablado mucho, entraron porque tenían documentación uruguaya, permiso de residencia, se hicieron todos los trámites formales para el ingreso y se establecieron en 33 y se les hizo un test referido al coronavirus y hubo 4 casos positivos, por lo que están aislados y cuarentenados hasta que se termine el tema de la enfermedad. Y bueno, desde ese punto de vista, mientras tanto, la empresa contratista todavía no ha retomado el trabajo, pero desde el punto de vista de los protocolos sanitarios se han cumplido todas las especificaciones que estaban previsto que se cumplieran. El ministro de Trabajo explicó que los obreros ya estaban contratados previamente, por lo que su retorno al país era esperable y necesario para la empresa. Eran trabajadores de la empresa que ya estaban trabajando en Uruguay cuando viene la licencia de la construcción. Como la licencia de la construcción fue de 3 semanas, esos trabajadores se fueron a sus lugares de origen en distintas localidades de Brasil y cuando termina la licencia se reintegran. Según lo que nos han dicho, son personal técnico de cierto nivel de especialización que era requerido para tareas, en algunos casos, de supervisión o de conducción. Yo no tengo el detalle, pero en todo caso eran parte de la plantilla laboral antes de la suspensión por licencia, o sea que no es ninguna novedad, es una situación que ya preexistía. Vamos a seguir en este tema porque José Quintín, director departamental de salud en el departamento precisamente de 33, aseguró que los casos positivos entre los trabajadores son casos asintomáticos. Todos son asintomáticos, los 4 positivos y el resto de la población que dio negativo, de manera que el tratamiento sigue siendo el control y el aislamiento. Los 4 trabajadores forman parte de los 79 brasileños que ingresaron al país en la madrugada del jueves por el puente Barón de Mauá de Río Branco, contratados por la empresa Cielo Azul, ubicada en el departamento de 33. Los funcionarios ingresaron con un estricto protocolo y se dispuso que cumplieran cuarentena y fueron diagnosticados con COVID-19 luego de que la empresa les realizara un test. Si bien al resto de los trabajadores el resultado les dio negativo, continuarán cumpliendo cuarentena. Pueden haber algunos que, aún teniendo la enfermedad, estén en ese periodo de ventana donde el test dé negativo. A todos estos negativos hay por lo menos 2 conductas a seguir.
Tenemos algunos que tuvieron contacto más estrecho con los 4 positivos, esa es una situación, y tenemos otros que no tuvieron contacto tan estrecho con los 4 positivos. Nosotros hemos hecho el seguimiento de dónde estaban alojados, incluso el seguimiento desde antes de llegar al Uruguay, cómo llegaron a Yaguarón, en qué vinieron, si vinieron acompañados por uno o vinieron acompañados por otro. Hemos tratado de seguir la trazabilidad de todas esas personas. Eso desde el punto de vista epidemiológico merece el más estricto control, lo está realizando la médica laborista de la empresa, que además trabaja con nosotros en la Dirección Departamental de Salud, bajo asesoramiento de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, para que primero esa gente pueda recibir la mejor atención, pero sobre todo en lo que es nuestra mayor preocupación como olimareños y responsables del cuidado de la salud de nuestro pueblo, que esta situación se mantenga dentro de los límites de esa población de brasileños y que no exista la posibilidad de contagio y que la epidemia se propague al resto de los habitantes del departamento. El diputado del Partido Nacional, Gerardo Amarilla, se reunió hoy con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para hablar de la situación del departamento de Rivera. Esto ante lo que ha sido la confirmación de 11 casos de COVID-19 en Santana do Livramento. Y venimos un poco a analizar la situación de la frontera, en particular la frontera norte. Rivera y Livramento son en realidad 2 ciudades, o en realidad es una ciudad en 2 países, y hay una situación compleja porque tenemos en el Santana do Livramento 11 casos de personas con COVID-19 confirmadas y en del lado de Rivera ninguno, y eso de alguna manera es un esfuerzo entre todos que hay que mantener esa situación sanitaria para que Rivera sea un departamento sin casos como hasta el momento. ¿Se está coordinando con las autoridades de Brasil? Sí, hay una coordinación fuerte, tanto del Comité de Emergencia Departamental como las autoridades sanitarias propiamente dichas, y esperemos que se mantenga así y que la colaboración de la sociedad además contribuya a mantener este estado sanitario. ¿Amarilla se perfila como ministro de Medio Ambiente? No hay definiciones en cuanto a cargos. Lo que se está trabajando es en la creación del ministerio, que está en la ley de urgente consideración, y estamos trabajando en mejoramiento de los artículos para que realmente salga una buena herramienta de protección ambiental para el país. ¿De cualquier manera lo ha hablado con el presidente? Usted siempre fue muy activo en esos temas. Estoy en el tema ambiental, estoy en los equipos técnicos, estoy en el Parlamento, en la Comisión de Medio Ambiente, y voy a seguir trabajando en cualquier lugar que sea. En otras informaciones les decimos que el gobierno anunció que descarta dar el año lectivo por perdido tras lo que es la pandemia que afecta a nuestro país, la pandemia del coronavirus. Nosotros dijimos desde el principio que, primero, que no queríamos dar el año lectivo 2020 por perdido. Dar el año lectivo 2020 por perdido y empezar en marzo del 21 como si no hubiera existido el año 2020 sería una cosa muy costosa y muy dura para demasiada gente. Por suerte, el compromiso de miles de docentes y el sentido de responsabilidad de miles y miles de alumnos están haciendo que a través de la educación a distancia continúen los aprendizajes, continúe la actividad, continúe el vínculo entre docentes y alumnos, y eso es muy bueno. Ahora estamos ensayando formas de retorno a la educación presencial. Ustedes saben bien, hicimos un plan que empieza por el retorno gradual en las escuelas rurales. Daría la impresión de que estamos mejorando los niveles de asistencia con el paso de los días, lo que es bastante lógico en estos procesos de que hay que sacarse un poquito el miedo y ver cómo están funcionando las cosas antes de dar el paso. El ministro admitió la preocupación por la situación en el sector privado y las dificultades que enfrentan algunas instituciones, por lo que también se está evaluando el regreso gradual a las clases presenciales. A veces cuando hablamos de educación privada, lo primero que nos viene a la cabeza son los 7, 8, 10 grandes colegios privados que hay en el país, en general muy fuertes desde el punto de vista económico, pero eso es una parte muy chiquita de la educación privada. La gran mayoría de los colegios privados de este país son instituciones bastante débiles, con presupuestos muy limitados y con padres que, como está pasando ahora, pueden con cierta facilidad ver afectados sus ingresos y por lo tanto su capacidad de pago. Es uno de los temas que nos preocupa, por eso la idea de poder conciliar la seguridad sanitaria con un regreso paulatino, controlado y seguro a clases es un tema que está en nuestra agenda.
El dirigente del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, asumió la dirección de los medios públicos. Básicamente porque no estamos en campaña, son muchos meses. El presidente había tomado la decisión de que yo estuviera al frente de los medios públicos y se entendió que era mejor que yo asumiera ahora. Veremos qué pasa cuando llegue la campaña. Ahora no hay campaña y hay muchas cosas que resolver. ¿Es posible que se revierta entonces esta decisión, llegado el momento en que haya campaña nuevamente? Veremos. Sinceramente no lo hablamos. Yo en realidad vine a hablar con Conrado Ramos, con la Oficina de Servicio Civil, por algunos asuntos del SECAN. Veremos si se repite la misma situación del mes de marzo que motivó que se postergara mi designación. Pues tomaremos un camino similar, pero sinceramente no lo hablamos, ¿no? Pero su prioridad ahora está puesta en el manejo de los medios públicos, en la gestión y no tanto en activar esa campaña en el caso. No, por supuesto, para empezar no hay campaña, no estamos haciendo campaña, ni sería razonable que lo hiciéramos con una emergencia sanitaria, pero además la tarea en la que estoy abocado me demanda muchas horas y así tiene que ser. Claro, yo estoy dedicado a los medios públicos y voy a seguir en ello, ¿no? El Ministerio de Salud Pública fiscalizará los bares que abran sus puertas al público. El protocolo para los gastronómicos prevé multas y clausuras preventivas. Desde el 17 de marzo, la Intendencia de Montevideo dispuso condiciones especiales de funcionamiento para locales comerciales con acceso de público que incluyen bares, restaurantes, cafés y casas de comidas. Para los locales habilitados para espectáculos públicos, se habilita su funcionamiento solo en modalidad de bar, café o restaurante. La normativa establece que los servicios higiénicos de los locales deben contar con agua corriente, toallas de papel, jabón líquido y alcohol en difusor o en gel. También deben contar con dispensadores de alcohol en los espacios de circulación y permanencia del público. Las mesas deben mantener entre sí una distancia de al menos 2 metros y no podrán tener más de 4 comensales en cada una. Las sillas deben mantenerse al menos a 1 metro de distancia. No se permite el uso de servilletas de tela y no están autorizadas las pistas de baile, ni barras o mostradores para la permanencia del público. En ningún caso podrán permanecer simultáneamente más de 100 personas en un mismo espacio y no podrán estar abiertos más allá de las 3 de la madrugada. En caso de incumplimiento, las multas van desde las 2 a las 350 unidades reajustables y los locales pueden clausurarse preventivamente. La fiscalización está a cargo del Servicio de Convivencia de la Intendencia Municipal de Montevideo y de los municipios. También se reciben denuncias de particulares por el 2901-0006. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo que el gobierno en materia económica está en una fase de contracción. Claramente la economía está en una fase de contracción y cuando digo claramente estamos mirando lo que está sucediendo en el mercado laboral. Observamos que las solicitudes de desempleo, las solicitudes de seguro de paro, ya sea total como también parcial, han aumentado de forma muy significativa. La buena noticia es que la mayor parte de estas solicitudes no corresponden a un despido y por lo tanto lo que hoy nos ocupa es dar los instrumentos de manera que podamos salir y recuperarnos de esta situación lo más rápido posible. Es por eso que, como decía inicialmente, ante esta situación compleja en el mercado laboral, recordemos que ya partíamos de una situación complicada en el mercado laboral, hoy nuestro foco está en apoyar particularmente a las empresas más pequeñas, que son aquellas que si se caen, si tienen que cerrar, si entran en una situación complicada, después va a ser mucho más difícil que vuelvan a abrir. Por eso cuando desde el inicio, desde el gobierno, se ha transmitido claramente que era necesario mantener los motores de la economía. Señores, vamos a seguir en estos temas porque han sido unos cuantos los ministros que se han
que han llegado en las últimas horas al Parlamento Nacional, sobre todo por lo que es el comienzo del análisis de la ley de urgente consideración. Entre ellos estuvo Omar Paganini, que es el ministro de Industria, estuvo hablando de la LUC, pero también de la situación de los precios de los combustibles. El secretario de Estado aseguró que se ajustarán en función a la eficiencia de ANCAP. La ley de urgente consideración incluye artículos que fortalecen los reguladores y crean incentivos para la eficiencia de las empresas públicas. En particular, en el capítulo vinculado con los combustibles, el objetivo es pasar a un esquema donde haya incentivos para poder bajar los costos de los combustibles. Y esos incentivos van por dos lados. Por un lado, fortalecer a la UCEA como regulador, que se transforma en un servicio descentralizado y adquiere potestades de participar en el proceso de fijación de tarifas más fuertes que las que tiene hoy, de manera de ir incentivando a que las tarifas se ajusten a costos y de esa manera que podamos ser competitivos con los combustibles. Y al mismo tiempo también queremos incentivar a ANCAP a ser competitiva. Y en ese sentido queremos de alguna manera incentivar a que ANCAP opere en un régimen de competencia, buscando por un lado la posibilidad de la libre importación en Uruguay, pero también la posibilidad de que ANCAP se vaya desarrollando en un negocio de exportar derivados a la región a nivel mayorista. Entonces, estas son las disposiciones que introdujimos vinculados con el cambio de las empresas públicas. En el caso de la URSEC, que es la reguladora de comunicaciones, también se insertaron disposiciones para fortalecer a este organismo como regulador de un mercado que ya hoy es competitivo. El presidente del Banco Central también estuvo presente hoy en el Parlamento Nacional. Diego Labat habló del articulado de la ley de urgente consideración, sobre todo de lo que se define como libertades financieras, y anunció que de aprobarse el articulado se podrá optar por medios de pagos para salarios y honorarios. Son artículos que refieren a darle opciones a distintos agentes para que opten por el medio de pago por el cual pueden cobrar. Básicamente hay un artículo para la opción de los trabajadores, la opción del cobro de honorarios profesionales y la opción de los proveedores del Estado. Adicionalmente se agrega la posibilidad o la obligatoriedad de que las transacciones se tengan que hacer por medios de pago electrónico como hoy se hacen, para las operaciones por encima de $100.000. Es decir, se puso ese piso por encima del cual es obligatorio hacer las transacciones en forma electrónica, no de $100.000 hacia abajo. Y por último, hay una norma donde se establece ciertas excepciones a hacer la debida diligencia y se sustituye por lo que se llama una debida diligencia simplificada para ciertas operaciones, cuando esas operaciones ya se hacen o cuyos fondos vienen desde el sistema financiero. Mientras el oficialismo impulsa la ley de urgente consideración, desde la oposición se han presentado en las últimas horas diferentes proyectos. Estos proyectos son para accesibles. En realidad hay unos 20 y pico de proyectos en la bancada del Frente Amplio. Lo estamos sintetizando porque son aportes que han hecho todos los sectores, pero que tienen la misma puntería, el mismo tema de vivienda, el tema salud, el tema servicios, el tema la situación de la gente que está más vulnerable, el tema MIDES, todo eso se sintetiza en 5 o 6 proyectos y además alguna minuta de aspiración que tiene que ver con, decía uno, y el tema de la educación también. Desde el Ministerio del Interior se reiteró la defensa de la ley de urgente consideración y de su pronto tratamiento. Ante la bancada de legisladores de la coalición de gobierno, las autoridades del Ministerio del Interior defendieron los 120 artículos del proyecto que modifican aspectos penales o policiales, los cambios que introducen y su carácter de urgente. Recibieron aportes y observaciones que se analizarán, al igual que estudiarán la habilitación a la tenencia de armas por parte de militares retirados, iniciativa de Cabildo Abierto. El que no debería tener armamento es la delincuencia. Y son los que tienen las armas hoy, o muchas de las armas
están en poder de la delincuencia. También expreso que las razones que podían llevar a tener o a plantear asidero a la aportación de armas por parte de retirados militares está precisamente en el tema de la creación de la Guardia de Frontera, en donde obviamente hay una utilización más próxima de armas cortas y no de armas largas, que ha sido tradicionalmente la preparación del cuerpo militar. Pero esto no significa que yo le esté adelantando una posición sobre el tema. El senador Carlos Daniel Camí coordinará el grupo de legisladores que seguirán los asuntos en esta materia como parte de la negociación del texto final que realiza la coalición de gobierno. Bueno, y en este contexto el ministro Jorge Larrañaga confirmó que hay 6 policías que dieron positivo a COVID-19 y más de 330, en realidad es ese número, 330 que son casos sospechosos, según dijo el secretario de Estado. Nosotros tenemos en la policía 6 casos positivos de corona y 330 personas sospechadas en todo el territorio nacional. Tenemos un policía en INR, pero no en la población carcelaria, y tenemos también un cadete de la Escuela Nacional de Policía, y por supuesto se ha adoptado todas las medidas protocolares correspondientes. No hay que olvidar que tenemos 27 establecimientos carcelarios en todo el país, y hasta que yo ingresé a la comisión no teníamos casos positivos en personas privadas de libertad. Juan Salgado, presidente de la Cámara de Transporte, aseguró que se entregaron 100.000 tapabocas en una semana. La evaluación ha sido realmente muy buena, se repartieron aproximadamente en Montevideo casi 100.000 tapabocas durante toda la semana, y la evolución fue el lunes anterior. Se veía que en el transporte la gente venía un porcentaje de un 10% con tapabocas, y el viernes la evaluación es que superaba el 70% la cantidad de las personas que ya lo usaban el tapabocas. Quiere decir que de alguna manera hay un acostumbramiento que se está dando. Sin duda que lo que quedamos es seguir haciendo nuevas entregas durante esta semana y la que viene, no solamente con los tapabocas que nos proporcionó el SINAE, sino que además con tapabocas que las propias empresas estamos adquiriendo. Nosotros estamos estudiando la posibilidad de que a partir del 4 de mayo el aumento de la oferta sea en Montevideo, en el transporte, de un 15%. O sea, estamos ya, diría que llegando a un 75% del transporte normal. Señores, este fin de semana se supo que 2 niñas denunciaron haber sido abusadas, esto a través de las Ceibalitas, del plan Ceibal. Bueno, una persona fue procesada, les vamos a contar los detalles de esta información en minutos nada más. Cuando regresemos en el segundo segmento, también llegarán los deportes y la información internacional. Ya volvemos. En Antel queremos que te quedes en casa. Por eso podés elegir tu nuevo celular con el mejor plan financiado en 24 cuotas en tu factura desde tu hogar. Ingresá en tienda.antel.com.uy. Elegilo y te lo llevamos gratis. En estos días, conectate con los tuyos. Conectate con la mejor red. Antel. Avanzamos juntos. Agarra la vida con las manos. El nuevo jabón Rexona antibacterial se encarga de los gérmenes. Rexona antibacterial. 10 veces más protección contra las bacterias. Descubrí la línea completa de protección antibacterial. Rexona no te abandona. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Hoy, al mismo tiempo que te pedimos que te quedes en casa, también te pedimos que pienses en los que sí o sí tenemos que salir. Para informarte,
para atenderte, para cuidarte, para cuidarte y para que puedas cuidarte en casa. Nosotros no podemos dejar de salir. Para trabajar. Para que no te quedes sin productos y servicios básicos. Por eso, cuando salimos, sabemos que tenemos que tomar todas las medidas para cuidarnos, para cuidarnos, para cuidarnos. Por eso, cuando salimos, sale nuestra responsabilidad. Sale nuestra conciencia. Sale nuestro compromiso. Cuando salimos, sale lo mejor de nosotros. A los que traen alimento a nuestras casas. A los que llevan calor. A los que siguen construyendo. A todos los trabajadores. Gracias. Porque son el motor del país. En Jack también estamos trabajando para brindarles el mejor servicio con la mayor seguridad. Jack, la marca fuerte, con el respaldo de Grupo Fiancar. Para que estés más cerca del nuevo iPhone que querés, aprovecha el Cyber iPhone de Antel, con descuentos increíbles que llegan al 30%, para que puedas trabajar, estudiar y entretenerte conectado a la mejor red. Hoy más que nunca, avanzamos todos juntos. Antel. Una vez más, a no salir de las deberán casas. Quedarse en Tienen casa. que quedarse en sus casas. Quédate en casa. Quédate en casa. Just stay at home. Stay at home. Yo resto a casa. Deberán permanecer en sus casas. Stay at home. A quedarme en casa. No salir de sus casas. Quédate en casa. Cuidémonos entre todos. Quédate en casa. Muchas gracias. En la forma tradicional. Siguen suspendidas. 320 de las personas afectadas. En cuanto Hay 9 personas infectadas. 11 pacientes en CTI y casos positivos con coronavirus y información. Queda muchísimo por hacer. En Movistar, sabemos que estos días precisás estar más conectado y que si todos colaboramos, salir adelante es más fácil. Por eso, te duplicamos todas las recargas que realices desde la app Mi Movistar o en nuestra web. Cuídate y recarga desde tu casa que te rinde el doble. Bájate la app Mi Movistar. Es gratis. Cuidémonos entre todos. Movistar. Hacemos todo pensando en vos. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma, se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Para que estés más cerca del nuevo iPhone que querés, aprovecha el Cyber iPhone de Antel, con descuentos increíbles que llegan al 30%, para que puedas trabajar, estudiar y entretenerte conectado a la mejor red. Hoy más que nunca, avanzamos todos juntos. Antel. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a lared.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia, transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresá ahora. Lared.uy. La red. Tenés que ver. Seguimos adelante con más información. Les comentamos ahora que la Fundación Celeste lanzó una aplicación para estudiar matemáticas. Esta es una empresa española de inteligencia artificial que ya está operando en España hace un tiempo, que diseñó un modelo de inteligencia artificial, una app, para que los niños jueguen con ejercicios de matemática. Algo muy lúdico, pero que sirve también para
para ir ejercitando las matemáticas que tanto nos cuestan. Entonces al principio, bueno, se contactaron con nosotros porque la intención de ellos y de la Fundación era volcarlos para los niños que integran las escuelas celestes de la Fundación Celeste. A raíz del coronavirus y con todos estos inconvenientes que se están suscitando en las diferentes realidades del país, bueno, decidió la empresa Smartic de España liberar 5.000 licencias para los niños que quieran anotarse. Deben entrar a la página de Facebook y de Instagram de la Fundación Celeste y llenar un formulario. Al principio, desde marzo, estamos trabajando con esto, iba a ser solo para los niños que integran las escuelas, la red de escuelas de la Fundación Celeste, pero ahora, bueno, quedó abierto para todos aquellos que deseen jugar con matemáticas. No está dentro del plano curricular, eso hay que aclararlo, pero sí es un apoyo para docentes y para quien quiera bajarlo. Es una plataforma que va a estar gratuita, llenarán a partir de mañana el formulario y podrán jugar. También es una herramienta para nosotros, para los padres, para que los nenes que están tanto en este momento de confinamiento con los aparatos electrónicos, bueno, puedan por ahí tener una herramienta que los ayude a estar jugando y practicando matemáticas. La Secretaría Nacional de Deportes publicó un mensaje de concientización sobre el uso de tapabocas. A lo largo de la historia, el deporte uruguayo siempre ha tapado bocas. No importa contra qué rival, no importa la disciplina. Desde Maracaná al básquetbol de Helsinki, pasando por el cuadrilátero de Tokio y las hazañas de nuestros clubes. ¿Cómo olvidar ese grito? Uruguay no más, con Milton, los saques de Pablo, los saltos de Emiliano, la vela de Lola. Tapar bocas es algo que los uruguayos sabemos hacer. Por eso hoy nos tapamos la boca nosotros, para ganarle al COVID-19. Hacé un tapabocas con la camiseta de tu club, ese que tantas bocas tapó, o con cualquier otra. Lo que importa es hacerlo todos juntos para ganar este partido. Vamos a compartir ahora con ustedes información internacional, pero nos quedamos aquí en la región porque en la República Argentina se registraron casi 4.000 contagios de coronavirus y en 24 horas se registraron 5 fallecimientos. $3.892 son los casos confirmados a la fecha por coronavirus en la Argentina. 112 casos se han sumado a partir de la notificación en la jornada de ayer. 13 casos son los que tenemos informados de nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 8,61 casos cada 100.000 habitantes. Afecta a un 50,2% de varones, afecta a un 49,8% de mujeres y la edad promedio actual es de 43 años. 192 son las personas fallecidas, 5 se han agregado en las últimas 24 horas y la tasa de letalidad, la cantidad de fallecidos sobre el total de confirmados, asciende a 4,9%. 4,2 por millón de habitantes es la cantidad de fallecidos que tenemos en nuestro país. En un 64% afecta a los varones y la edad media es de 74 años. El 23,1% se relaciona a un viaje al exterior. El 43,3% se relaciona con un contacto estrecho de alguien que ha tenido un caso confirmado de coronavirus y un 21,3% por transmisión comunitaria. Vamos a seguir aquí en la región porque el presidente de Paraguay anunció la cancelación de las clases presenciales hasta el próximo mes de diciembre. Con respecto a la propagación del coronavirus, por recomendación del ministro de Salud Pública y de su equipo de trabajo, hoy venimos a informar la decisión que hemos tomado con el ministro de Educación, siguiendo los protocolos sanitarios y como órgano rector de las políticas públicas, en este caso el Ministerio de Salud, la postergación de las clases presenciales hasta el mes de diciembre.
Vamos a seguir adelante con el panorama internacional. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, alentó la aplicación de un enfoque integral de salud en el inicio precisamente de la pandemia. Desde la organización se asegura que los países que siguieron los consejos están en una mejor situación. Tras las críticas del presidente estadounidense Donald Trump a la OMS por la presunta lentitud de su reacción ante el nuevo coronavirus, el director general de la organización, Tedros Ghebreyesus, defendió una vez más su gestión. El mundo debería haber escuchado atentamente la OMS porque la emergencia global comenzó el 30 de enero con 82 casos y ninguna muerte fuera de China, y habíamos aconsejado a todo el mundo que aplicara un enfoque integral de salud pública. Habíamos dicho que se buscaran los casos, se hicieran test, se aislaran y se buscaran los contactos. Los países que siguieron el consejo están en una mejor posición que los otros. Es un hecho, dijo el jefe máximo de la OMS. Cada país podría haber puesto en marcha todas estas posibles medidas. Creo que es suficiente para mostrar la importancia de escuchar los consejos de la OMS, insistió Tedros. En relación a la política de desconfinamiento defendida por el presidente brasileño Jair Bolsonaro, Tedros dijo que la OMS no tiene mandato para obligar a los países a implementar lo que les aconseja. Mientras tanto, el embajador de China en Australia, Chen Jingye, amenazó este lunes con boicotear el consumo de productos australianos si el gobierno de ese país insiste en investigar el origen de la pandemia de coronavirus. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, se mostró a favor de abrir una investigación independiente a nivel internacional sobre el origen del COVID-19 y la respuesta dada en un principio a la emergencia sanitaria por parte del gobierno chino. Países como Francia, Alemania o Reino Unido se sumaron ya a las dudas sobre la gestión de la crisis por parte de China y pusieron sobre la mesa la posibilidad de investigar. Vamos a retomar ahora la información local. El agresor sexual de una de las niñas que denunció violación a través de la plataforma CREA del Plan Ceibal fue formalizado en las últimas horas. Este fin de semana se conocieron 2 casos de escolares víctimas de abuso sexual que se las ingeniaron para pedir auxilio a través de la plataforma CREA del Plan Ceibal, la misma que usan para hacer los deberes que sus docentes les envían cada día. Bueno, lo primero que hay que decir es que esas denuncias son un fenómeno muy triste y muy alarmante, que obviamente no es resultado del uso de la plataforma CREA, sino que en todo caso la sagacidad de esas chicas permitió servirse de ese recurso tecnológico para poder mandar un mensaje de auxilio que no estaba llegando de otra manera. Los escolares que están conectados a la plataforma CREA, además de recibir y enviar sus tareas, también tienen espacio de diálogo, donde los niños pueden consultar a sus maestros dudas que tengan. Fue justamente en este ámbito que niñas víctimas de abuso enviaron sus mensajes para advertir lo que les estaba pasando. Las maestras actuaron inmediatamente y según el protocolo se denunció a Fiscalía. Son de esos efectos no buscados de las medidas que se toman, que en este caso son efectos positivos. Es bueno que esas chicas hayan podido emitir esa voz de auxilio y todos esperamos que se actúe con rapidez para resolver las situaciones que se estén dando. En ambos casos las situaciones se judicializaron y los escolares tuvieron medidas de protección. Según pudo confirmar Telenoche, al menos en uno de los casos ocurrido en el interior del país, quien era el referente masculino de la casa, donde estaba la menor denunciante, fue formalizado. Si la educación a distancia sobre base tecnológica ayuda a identificar y conocer esta clase de casos, tanto mejor. Pero estos casos de abuso no fueron los únicos pedidos de ayuda urgente que recibieron los docentes por estas horas. Hubo otras situaciones graves, otros pedidos de ayuda por parte de niños que están procesando los equipos técnicos de primaria. Por ejemplo, en los últimos días, maestras advirtieron también de forma virtual que 2 alumnos expresaron señales de autoeliminación. En uno de los casos, los signos de depresión venían porque una alumna había sido víctima de sexting, que es la viralización de imágenes íntimas de la víctima. Con un protocolo establecido, los docentes advierten cientos de situaciones de abuso o maltrato infantil cada año, que son canalizados y seguidos por el programa Escuelas Disfrutables. En este contexto de confinamiento, ha sido más difícil establecer posibles víctimas de estas situaciones, pero a través de la referida plataforma o en los encuentros directos con familiares a la hora de la entrega de viandas, docentes han advertido casos sospechosos, los que tienen rápido tratamiento y posterior denuncia. Señores, en el balneario Parque del Plata, en el departamento de Canelones, un hombre de 34 años fue asesinado de un machetazo.
El homicidio tuvo lugar próximo a las 9 de la mañana en esta vivienda de la calle H entre las 6 y las 7 en Parque del Plata, en el departamento de Canelones. El fallecido de 34 años tuvo una discusión con otra persona con quien terminó a los golpes de puño. Esa persona se fue del lugar y a los pocos minutos volvió con otro hombre, también de 34 años, poseedor de antecedentes penales. El hombre, con un machete y a través de la puerta de la vivienda, agredió al fallecido en el pecho. El hombre, identificado como Leonardo Iriarte, de 34 años, murió debido a las heridas recibidas. En tanto, la policía, que llegó a los pocos minutos al lugar, detuvo a 2 personas que al momento de llegar los uniformados intentaron escapar del lugar. Se trata de un hombre de 45 años y una mujer de 19. Sin embargo, minutos más tarde y tras un interrogatorio primario, se supo que ninguno de los dos estaba involucrado en la muerte de Iriarte. Ahora, la policía busca al principal sospechoso de este crimen, que al momento permanece prófugo. Se registró un homicidio en la ciudad de Jun. El matador tiene 18 años, fue detenido y ya está en la cárcel de Fraiventos. El joven fue imputado por un delito de homicidio y trasladado a la cárcel departamental de Fraiventos luego que, tras una discusión, asesinara de varias puñaladas a otro joven de su misma edad, 18 años. En horas de la madrugada, vecinos de la ciudad de Jun denunciaron que en la vía pública 2 jóvenes habían discutido y que uno de ellos había apuñalado al otro. A pocos metros del lugar de los hechos, la policía encontró un cuchillo de unos 10 centímetros de hoja con el que se habría cometido el crimen, además de otros objetos que fueron determinantes para la investigación. Este domingo, el autor del homicidio fue trasladado a Fiscalía, donde tras una audiencia de más de 1 hora fue imputado por un delito de homicidio. Luego de la audiencia, fue derivado a la cárcel departamental de Fraiventos con prisión preventiva por 150 días. La policía investiga la muerte de una mujer en el departamento de Soriano. En un comienzo se creía que se trataba de un caso de autoeliminación, pero en las últimas horas se confirmó que fue un homicidio. Una situación por demás compleja está investigando Fiscalía y Policía de la ciudad de Mercedes. El caso es considerado como muerte dudosa. La mujer de 60 años fue encontrada sin vida en el interior de su finca, en el barrio Cerro de la capital de Soriano. Si bien en un principio todo apuntó a una autoeliminación, porque la mujer había intentado suicidarse en otras oportunidades, algunas cosas no cerraron y esto llevó a que los investigadores abrieran los ojos en torno a lo sucedido en el interior de la finca situada en la zona de 21 de septiembre y Rivas. Allí justamente hablamos de la cantera del barrio Cerro. Fiscalía pidió finalmente que la autopsia se practique en estas horas, pero que esto se haga en el ITF, en el Instituto Técnico Forense, en Montevideo, por lo que no se descarta ninguna hipótesis, dado que el cuerpo de la occisa, al momento de ser hallada sin vida, tenía las piernas atadas a la altura de los tobillos y una bolsa en la cabeza. Ahora la Fiscalía, a cargo del doctor Carlos Chargoña, tendrá que esperar el resultado de la autopsia y así finalmente dilucidar qué es lo que aconteció ese domingo en horas de la mañana cuando la mujer fue encontrada ya sin vida. De Soriano nos vamos ahora al departamento de Maldonado, donde robaron y dañaron lo que es la UTU de Cerro Pelado. Es la 4ª vez que roban precisamente este centro educativo desde que se suspendieron las clases. Integrantes del gremio de docentes de Maldonado denunciaron que es la 4ª vez desde que se clausuraron las clases por el COVID-19 que ingresan personas desconocidas a la UTU de Cerro Pelado, con el objetivo de robar y causar importantes daños en la estructura y mobiliario del centro educativo. Nos encontramos el día jueves con que la escuela había sido vandalizada, nos robaron una garrafa de 45 kilos de gas que se usa para el taller de gastronomía, para los chiquitines hacer las prácticas. Y bueno, y como si fuera poco, el viernes, cuando llegaron los compañeros, se encontraron con la escuela totalmente destrozada, digamos. Habían tirado piedras, habían roto vidrios. Ese día recibimos la visita de algunos diputados del departamento que se comprometieron a colaborar, por ejemplo el diputado Lynch, el diputado Antonini, que se presentó con Gloria Fuentes y Joaquín Garlo, a ponerse a las órdenes, y bueno, se comprometieron a que mañana martes elevarían al Parlamento un pedido para agilizar, por ejemplo, la contratación de
un guardia de seguridad, que está, en realidad estos dos últimos inconvenientes que tuvimos fueron más graves, digamos, por la situación de que la escuela está cerrada justamente por lo que estamos pasando, pero anteriormente, desde que empezó la cuarentena, ya había pasado 2 veces más que habían atacado contra la escuela, y bueno, y es una situación que se viene agravando con el tiempo. Repasamos ahora la cotización de las principales monedas. Dólar 42 pesos a la compra, 44.40 a la venta. Euro 44.39, 49.47. Real 7.75, 9.74. Peso argentino 0.25, 0.77. Unidad indexada 4.529. Unidad reajustable 1.260,18. Hacemos la última pausa. Venimos en instantes nada más para el tramo final. En Antel queremos que te quedes en casa. Por eso podés elegir tu nuevo celular con el mejor plan financiado en 24 cuotas en tu factura desde tu hogar. Ingresá en tienda.antel.com.uy. Elegilo y te lo llevamos gratis. En estos días, conectate con los tuyos. Conectate con la mejor red. Antel. Avanzamos juntos. A la gripe, ponele el brazo. Si tenés más de 65 años, podés vacunarte contra la gripe. Tenés que agendar turno previamente a partir del 24 de abril en trámites.gov.uy o a través del 0800 4567 para evitar aglomeraciones. Cuidándonos entre todos, somos más fuertes. Ministerio de Salud Pública. A los que traen alimento a nuestras casas. A los que llevan calor. A los que siguen construyendo. A todos los trabajadores, gracias. Porque son el motor del país. En Jack también estamos trabajando para brindarles el mejor servicio con la mayor seguridad. Jack, la marca fuerte, con el respaldo de Grupo Fiancar. Agarra la vida con las manos. El nuevo jabón Rexona antibacterial se encarga de los gérmenes. Rexona antibacterial. 10 veces más protección contra las bacterias. Descubrí la línea completa de protección antibacterial. Rexona no te abandona. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma, se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dese la oportunidad. En Movistar, sabemos que estos días precisás estar más conectado y que si todos colaboramos, salir adelante es más fácil. Por eso, te duplicamos todas las recargas que realices desde la app Mi Movistar o en nuestra web. Cuídate y recarga desde tu casa que te rinde el doble. Bájate la app Mi Movistar. Es gratis. Cuidémonos entre todos. Movistar. Hacemos todo pensando en vos. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Dentro del conjunto de medidas adoptadas frente al COVID-19, el gobierno creó el seguro de paro parcial, pensado para reducir el impacto tanto en las empresas como en los trabajadores. Pueden acceder a este subsidio trabajadores de cualquier sector de actividad. Esta es una medida adoptada por el gobierno para mantener encendidos los motores de la economía y evitar el cierre de empresas y la caída de los ingresos. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Plan Nacional Coronavirus. Uruguay Presidencia. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos, por su profesionalismo y responsabilidad, son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación.
Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Fue un aporte de Andebu a la comunidad. Para que estés más cerca del nuevo iPhone que querés, aprovecha el Cyber iPhone de Antel, con descuentos increíbles que llegan al 30%, para que puedas trabajar, estudiar y entretenerte conectado a la mejor red. Hoy más que nunca, avanzamos todos juntos. Antel. Señores, el Banco de Previsión Social anunció que los jubilados podrán designar a una persona para cobrar. En este caso, si esos 118.000 jubilados quisieran confiarle a alguien el cobro, tendrían que pasar por una sucursal nuestra, o sea que no tenía sentido. Entonces ahí tuvimos un dilema, que era ese cuidado que hacemos del derecho de nuestros jubilados y pensionistas, no exponerlo con un procedimiento que no le diera las garantías. Pero ahí balanceamos, como ha ocurrido en estas semanas, balanceamos beneficios y riesgos, y entonces ahí se definió un sistema que se llama por teléfono y se completa el trámite telefónicamente. Por el número 1997-7000, este es un número 1997 bastante conocido de los servicios del BPS por telefonía, o sea que 1997-7000 de corrido, o desde el interior agregando un 2 adelante, 1997-7000, lo va a atender una grabación donde la persona va a ingresar su cédula. Ahí hay un diálogo que, o sea, yo no voy a extenderme, pero ingresa su cédula y la cédula de la persona por la cual la persona a la cual va a autorizar ese cobro por lo que pagaremos en el primer día de mayo. Además le vamos a pedir un número de teléfono. Luego que deja esos datos, eso entra en una cola interna donde una gran cantidad de funcionarios que se ofrecieron para hacer este trabajo en forma de teletrabajo, o sea, a distancia, va a ir procesando una a una esas solicitudes y va a llamar al jubilado, se va a poner en contacto con él, le va a hacer una serie de preguntas. Con esas preguntas vamos a acreditar la identidad de que es realmente la persona que tiene derecho a la prestación, y ahí vamos a ingresar los datos del autorizado. No es un apoderado, en este caso es un autorizado para cobrar en el próximo pago de los primeros días de mayo. Esto va a correr para el mes de mayo, exclusivamente. Sí, este no es un instrumento que nosotros dejemos como permanente. Es más, si se vuelve a aplicar, porque todos desconocemos cuál va a ser la realidad de finales de mayo para el pago que se va a hacer los primeros días de junio, si se volviera a aplicar, probablemente vamos a procurar que se repita el procedimiento, porque en el medio puede haber ocurrido un cambio de la persona designada. Vamos ahora a repasar 3 informaciones destacadas de esta jornada. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, confirmó este lunes que hay 6 casos positivos de coronavirus en la Policía Nacional y otros 330 sospechosos en todo el país. Indicó que el director del Instituto Nacional de Rehabilitación está realizando una puesta a punto del protocolo sanitario para las personas privadas de libertad en los establecimientos carcelarios. La policía busca a un hombre de 34 años sospechoso de haber asesinado a otro hombre esta mañana en una vivienda de Parque del Plata en el departamento de Canelones. El homicidio tuvo lugar próximo a las 9 de la mañana. El fallecido tuvo una discusión con otra persona con quien terminó a los golpes de puño. Esa persona se fue del lugar y a los pocos minutos volvió con otro hombre poseedor de antecedentes penales. Gerardo Sotelo asumió como director de los medios públicos. El dirigente, suplente de Laura Raffo a la Intendencia de Montevideo, tomó la decisión tras la postergación de las elecciones departamentales. No estamos en campaña, son muchos meses. El presidente había tomado la decisión de que yo estuviera al frente de los medios públicos y se entendió que era mejor que asumiera. Veremos qué pasa cuando llegue la campaña, afirmó Sotelo. Repasamos ahora lo que son los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 741,
Del segundo al décimo, 960, 186, 144, 455, 920, 999, 944, 143 y 321. Del undécimo al vigésimo, 079, 437, 448, 434, 431, 209, 292, 630, 004 y 105. Por reiteración para la tómbola, se sorteó el número